¿Cómo vender sin parecer un vendedor? Mi talón de Aquiles y el reto de las ventas. Si hay algo que siempre ha sido mi talón de Aquiles como emprendedor, es vender. Puedo desarrollar estrategias, planificar proyectos, gestionar tareas, pero cuando llega el momento de vender, ahí la cosa cambia. Es un área que he intentado delegar siempre que he podido, pero ha llegado el momento de enfrentarme a esta debilidad y, en lugar de evitarla, estudiarla y comprenderla a fondo. Y sé que no soy el único. De hecho, el rechazo a las ventas es un problema muy común, incluso entre los emprendedores más exitosos. Hay una percepción generalizada de que vender es sinónimo de insistencia, de manipulación, de tratar de convencer a alguien de que compre algo que no quiere o no necesita. Pero la realidad es otra. La venta está en todas partes. La venta no es solo algo que ocurre en una tienda o en una llamada comercial. Nos vendemos constantemente en nuestra vida personal y profesional. Cuando buscamos un empleo, estamos vendiendo nuestras habilidades en una entrevista. Cuando intentamos convencer a alguien de una idea, estamos vendiendo nuestro punto de vista. Cuando queremos que una persona confíe en nosotros, estamos vendiendo credibilidad. Entonces, ¿por qué hay tanta resistencia a la idea de vender? La razón es simple. La mayoría de las personas han aprendido a ver la venta como una actividad forzada, invasiva y desagradable. Pero la realidad es que vender puede y debe ser algo natural, auténtico y hasta placentero. Por eso, he decidido hacer este estudio organizado que no solo me va a servir a mí, sino que también quiero compartir con todos vosotros, los oyentes de este canal. Porque si entendemos cómo vender sin parecer un vendedor, podemos mejorar en algo que nos beneficia en todos los aspectos de la vida. Así que, sin más rodeos, vamos a aprender a vender de manera natural, sin forzar, sin parecer agresivos, sin esa sensación incómoda de estar empujando a alguien a comprar algo que no quiere. ¿Por qué nos incomoda vender? Cuando pensamos en ventas, la mayoría de la gente imagina un vendedor insistente, que no acepta un no por respuesta y que solo quiere cerrar una transacción a toda costa. Este estereotipo ha sido reforzado durante décadas por películas, anuncios y experiencias personales con malos vendedores. Aquí hay algunas de las razones más comunes por las que las personas evitan vender. Miedo al rechazo. Nadie quiere escuchar un no. A muchas personas les aterra la idea de que alguien rechace su propuesta o su producto. Sensación de manipulación. Se nos ha enseñado que vender es convencer a alguien para que compre algo que no necesita. Si crees esto, es normal que sientas rechazo hacia la venta. Creencias limitantes. Muchos piensan que no nacieron con el talento para vender o que las ventas son solo para ciertos tipos de personas. Y vergüenza o incomodidad. Para algunos, vender implica salir de su zona de confort y exponerse al juicio de los demás. Pero esto es un error. Vender no es engañar, vender es conectar. Cuando entendemos que vender no se trata de forzar a alguien a hacer algo que no quiere, sino de ofrecerle una solución a un problema que ya tiene, la perspectiva cambia completamente. Un buen vendedor no es el que insiste más, sino el que escucha mejor. La venta se trata de relaciones humanas, de comunicación, de comprensión. Si puedes entender lo que necesita la otra persona y cómo puedes ayudarla, vender se vuelve una consecuencia natural, no una obligación incómoda. ¿Cómo vender sin parecer un vendedor? Aquí es donde entra el enfoque correcto. Según Robert Cialdini, uno de los mayores expertos en persuasión y ventas, la clave para vender sin parecer un vendedor es generar confianza y valor antes de intentar cerrar una venta. Cambia la mentalidad. No estás vendiendo un producto, estás resolviendo un problema. Escucha antes de hablar. La mayoría de los vendedores fallan porque hablan demasiado y escuchan poco. Aporta valor antes de pedir algo a cambio. La venta debe sentirse como un beneficio mutuo, no como una imposición. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que eres un consultor de negocios. Si un cliente potencial se te acerca con dudas sobre cómo mejorar sus ventas y tu primera respuesta es «Yo tengo un curso de ventas que puedes comprar», eso genera rechazo inmediato. Ahora, si en cambio le respondes
Déjame ver cómo trabajas actualmente. ¿Qué estrategias has intentado hasta ahora? Esto cambia completamente la dinámica. Primero escuchas, luego ofreces una solución personalizada. El poder del storytelling en las ventas. Una de las herramientas más poderosas para vender sin parecer un vendedor es el storytelling. Las historias generan emociones y las emociones impulsan las decisiones de compra. Las personas no recuerdan datos, pero sí recuerdan historias. Por ejemplo, Steve Jobs no vendía tecnología, vendía una visión. Cuando presentó el iPhone no dijo «Este es un smartphone con 128 MB de RAM». En su lugar, contó la historia de cómo el iPhone revolucionaría la forma en que interactuamos con el mundo. Aprender a contar historias hace que vender sea algo natural y fluido, no una presión sobre el cliente. La regla de oro: haz que el cliente sienta que decide. Aquí entra en juego otro principio de la persuasión de Cialdini, la autonomía. A nadie le gusta sentir que lo están empujando a tomar una decisión. La clave para vender sin parecer un vendedor es hacer que el cliente sienta que la decisión es completamente suya. Veamos otro ejemplo. Tienes que comprar este servicio porque es el mejor. Error. Lo correcto podría ser: mira, aquí tienes varias opciones. Algunas personas en tu situación han elegido esta, otras han optado por esta otra. Tú decides cuál te conviene más. Cuando das opciones, el cliente se siente en control, lo que reduce la resistencia y aumenta la posibilidad de una venta natural. Psicología de precios. ¿Cómo presentar el precio sin perder al cliente? Uno de los momentos más críticos en una venta es cuando llega el temido instante de hablar de precios. Si lo manejamos mal, podemos perder al cliente en un segundo. Si lo hacemos bien, el precio se convierte en un factor secundario y el cliente se centra en el valor de lo que ofrecemos. Aquí es donde entra la psicología de precios, una herramienta fundamental para estructurar nuestras ofertas de manera que sean más atractivas y reduzcan la resistencia del cliente. Veamos algunas estrategias clave para presentar precios de forma efectiva. Estrategia del precio ancla. Presentar un precio alto primero hace que el precio final parezca más atractivo. Ejemplo: si vendes un curso online y primero mencionas que los cursos similares cuestan 2.000 euros, pero luego ofreces el tuyo por 497 euros, este último precio parecerá una oferta increíble. Dividir el precio en términos de valor diario o mensual. En lugar de decir «este servicio cuesta 1.500 euros», puedes decir «por menos de 5 euros al día puedes transformar tu negocio». Esto hace que la inversión parezca más accesible y menos impactante. Ofrecer opciones con precios escalonados. Cuando presentas 3 opciones, económica, media y premium, muchas personas eligen la intermedia porque parece la opción más equilibrada. Apple lo hace con sus modelos de iPhone. Siempre hay una versión básica, una estándar y una más cara, empujando a la mayoría de compradores a elegir la intermedia. En definitiva, no es el precio lo que asusta al cliente, sino la percepción del valor que recibe a cambio. ¿Cómo superar objeciones sin parecer agresivo? Las objeciones son una parte natural del proceso de venta. No significa que el cliente no quiera comprar, sino que todavía tiene dudas sin resolver. El error más común de los vendedores es responder a las objeciones con argumentos directos y agresivos, cuando en realidad lo más efectivo es hacer preguntas que ayuden al cliente a llegar por sí mismo a la respuesta. Técnica del espejo. Cuando el cliente dice «es muy caro», en lugar de justificar el precio, devuelve la pregunta «¿comparado con qué?». Esto obliga al cliente a reflexionar y puede revelar que su comparación no es justa. Técnica de la historia. En lugar de discutir con el cliente, cuenta la historia de otra persona que tenía la misma duda y terminó obteniendo grandes beneficios con el producto. Ejemplo: hace poco trabajé con un cliente que pensaba lo mismo, pero después de un mes nos dijo que fue la mejor inversión que hizo. Técnica del sí, pero... Si un cliente dice «no tengo tiempo para esto», en lugar de insistir, responde «sí, entiendo que el tiempo es un problema, pero dime, si este producto te ahorra 10 horas a la semana, ¿te ayudaría?». Así conviertes las objeciones en una oportunidad para destacar el valor del producto. La clave para superar objeciones sin parecer un vendedor insistente es convertir la conversación en una exploración mutua, no en un forcejeo.
¿Cómo cerrar una venta sin presionar? El cierre de una venta es el momento donde muchas personas fallan por miedo a ser demasiado insistentes, pero si hemos seguido todos los pasos correctamente, el cliente ya está prácticamente convencido. Solo necesita una última confirmación de que está tomando la decisión correcta. Veamos algunos métodos de cierre efectivos y naturales. El cierre de próximo paso. En lugar de preguntar ¿quieres comprarlo?, simplemente guía al cliente al siguiente paso. Es decir, entonces, ¿quieres empezar con la opción estándar o prefieres la premium? Esto evita que el cliente tenga que tomar la decisión binaria, sí o no, y lo lleva a elegir entre dos opciones positivas. El cierre de resumen de beneficios. Resume lo que el cliente ha expresado como necesidades y cómo tu producto las soluciona. Veamos. Entonces, lo que necesitas es mejorar tu captación de clientes sin invertir miles de euros en publicidad, ¿correcto? Nuestra solución está diseñada exactamente para eso. Así refuerzas la lógica de la compra. El cierre de prueba social. Usa casos de éxito de otros clientes para reafirmar la decisión. Por ejemplo, el 90% de las personas que han probado este método han visto resultados en las primeras 2 semanas. Esto crea una sensación de confianza y reduce el miedo a equivocarse. Y el cierre de escasez. Cuando sea real. Si hay un límite real de plazas, productos o promociones, infórmalo sin exagerar. Veamos. Solo quedan 5 plazas para este mes. Si te interesa, sería bueno asegurar la tuya antes de que se llenen. La escasez genera urgencia, pero debe ser auténtica, no una táctica vacía. El mejor cierre es aquel en el que el cliente siente que la decisión es suya, no impuesta. Vender en la vida cotidiana. Aplicaciones más allá del negocio. Las habilidades de venta no solo son útiles para los negocios, sino para la vida en general. Negociaciones laborales, ya sea para conseguir un ascenso o una mejor oferta de trabajo, saber venderte a ti mismo es fundamental. Relaciones interpersonales. La comunicación persuasiva ayuda en cualquier interacción social, desde convencer a alguien de un plan hasta mejorar relaciones familiares. Presentaciones y discursos. Un buen vendedor sabe contar historias, conectar con la audiencia y hacer que su mensaje sea memorable. Vender no es solo una habilidad comercial, es una herramienta para influir en el mundo de manera positiva. Y es que vender de forma natural es una habilidad clave para la vida. Llegados a este punto, hemos desmontado el mito de que vender es manipular o ser insistente. Hemos aprendido que vender es ayudar a tomar decisiones, no a forzarlas. Hemos visto que la clave está en la confianza, la escucha y la comunicación clara. Y hemos aprendido estrategias prácticas para presentar precios, superar objeciones y cerrar ventas sin presión. Y lo más importante, si quieres mejorar en ventas sin parecer un vendedor, debes centrarte en resolver problemas, generar confianza y permitir que el cliente sienta que la decisión es suya. En pocas palabras, cuando dejas de vender y empiezas a ayudar, la venta ocurre sola.